¿Te has preguntado cómo murió el gran mago Houdini? Pues he aquí la respuesta. Te diré primeramente que su nombre verdadero era Eric Weiss y fue uno de los más conocidos ilusionistas y escapistas que haya tenido el mundo. Sin embargo, la muerte del conocido mago húngaro de origen judío no ocurrió durante ninguna de sus arriesgados actos, no ocurrió en el escenario ante personas ni por motivo de su trabajo. Fue algo completamente distinto y alejado de ese suceso. Eric Weiss nació en Budapest, Hungría, el 24 de marzo de 1874. Houdini de niño siempre le gustó participar como trapecista en los circos que eran muy populares por aquella época y en ese siglo. Les hablo de 1874, de esa época. A la edad de 26 años, Houdini comienza a hacerse un nombre en los escenarios debido a su espectacular de magia, porque siempre le agregaba un toque personal muy particular que era muy del agrado del público que asistía. Siempre era toda una estrella cuando presentaba algún acto ante algún público que quedaba embobado con sus destrezas. Te diré que el principal condimento de lo que él realizaba, de lo que hacía este joven mago, era que casi siempre realizaba trucos poniendo en riesgo su vida. Ya con los años e inspirado por el gran mago Robert Houdin, Eric, que en ese momento todavía no se llamaba Houdini, Eric decide crearse un nombre artístico, el de Harry Houdini. De tal manera que una de sus habilidades más características de este singular personaje era el escapismo, que básicamente consiste en liberarse de cuerdas, camisas de fuerza, encierros, sin la ayuda de ninguna herramienta. De tal manera que Houdini realizaba espectáculos públicos y delante de cientos de personas. Lograba desatar sus manos, sus pies de las gruesas cuerdas con las cuales había sido amarrado. Una de sus mejores rutinas fue cuando logró salir de una caja sellada con acero que había sido arrojada al mar en el puerto de Nueva York. La fama llegó al grado que todo mundo había oído en ese momento hablar de Houdini. Era la sensación del momento. Este mago ilusionista y escapista era innegablemente el más famoso en ese momento. Sin embargo, muchos se preguntan hasta el día de hoy cómo murió Houdini. Te diré que la noche de Halloween en que Houdini falleció, esto fue un 31 de octubre de 1926. Era noche de Halloween y fue en Detroit hace cerca de 90 y tantos años. De tal manera que el famoso escapista no se encontró con su fallecimiento prematuro mientras realizaba un acto de escape en su máquina china de tortura con agua, como muchos creen o algunas fuentes difundieron en su momento. Más bien él falleció en el Grace Hospital de Detroit, una mañana después de desplomarse en el escenario durante su última actuación el 24 de octubre de 1926 en el Teatro Garrick. Ambos edificios ahora ya no existen. Al día de hoy esos edificios donde ocurrió eso no existen, fueron demolidos, pero los mitos tras la muerte de Houdini siguen vigentes. El mago era conocido no solo por sus trucos que desafiaban completamente a la muerte y sus impresionantes ilusiones, sino también por desacreditar a muchos de los espiritistas de ese momento. Él los desacreditaba. Él decía que eran charlatanes y que esos mediums psíquicos en realidad no hacían lo que él o lo que ellos decían que hacían. Por lo tanto, Houdini no era del agrado de todos. Si bien era muy popular, estaban en contra de él muchos mediums y a los que él llamaba charlatanes. La muerte de Houdini es un mito popular y que afirma que un grupo de proespirituistas envenenó a Houdini. Se dice, tal vez probablemente, hay rumores y algunas investigaciones apuntan sobre eso. Lo cierto es que sobre su trabajo ciertamente pusieron en peligro él al desenmascarar a mediums y a espiritistas, puso en peligro sus carreras, desacreditó a muchos y los hizo caer en la pobreza. Por lo tanto, sus actuaciones no eran únicamente en relación a la magia.
En relación a la magia, era una estrella, todo el mundo lo adoraba, pero él hacía lo que él llamaba labor social, desenmascarando a esos charlatanes, lo que le generó muchas enemistades. La historia oficial afirma que recibió varios golpes en el abdomen por un estudiante universitario canadiense llamado Jocelyn Gordon Whitehead, quien supuestamente fue una estrella de boxeo en su universidad, quien, según la versión oficial, esperaba probar a los magos que pretendían tener una fuerza sobrehumana y para eso eligió a Houdini. La historia oficial dice que si bien Houdini aguantó como un buen actor estos golpes, en realidad le generaron una rotura del apéndice que ya tenía inflamado Houdini, por lo que en los siguientes días Houdini ingresó al hospital por una apendicitis que ya para ese momento era una peritonitis. Según el certificado oficial de defunción, Houdini enumera la causa de la muerte como peritonitis difusa, que es a lo que se le atribuye según la versión oficial. Pero en realidad se habla de que esa pudiese no haber sido completamente la historia. Lo cierto es que en una jornada como cualquiera, Harry Houdini, según se dice, fue retado a una prueba física en la cual tenía que enfrentarse ante William Lance, una joven promesa de boxeo, pero aclaramos que eso es la historia oficial, pero hay otras fuentes que dicen que eso no fue así y que no ocurrió como quedó asentado y como se cree que fue. La otra teoría de las que le quiero comentar dice que fue envenenado en la clínica donde se recuperaba de la peritonitis, que si bien tal vez probablemente ocurrió el suceso entre Houdini y William Lance, tal vez eso sí ocurrió, no le pasó nada, simplemente Houdini días después ingresó al hospital porque efectivamente se le inflamó la apéndice, pero nada tenía que ver con el suceso que había ocurrido con el boxeador canadiense. De tal manera que la versión no oficial, la otra versión, dice que fue envenenado en la clínica donde se recuperaba de la peritonitis, ya que según descendientes del escapista, Houdini había mostrado síntomas de recuperación antes de fallecer. Esto es, él salió de la operación, no le ocurrió nada, ya habían pasado varios días, él ya se encontraba bien, consciente, ya platicaba, no había nada que dijese o que aseverase que pudiese ocurrirle algo. Él se estaba recuperando satisfactoriamente y la otra versión, la no oficial, dice que fue envenenado en ese hospital, lo cual impidió su recuperación y provocó su fallecimiento el 31 de octubre de 1926. Y aunque no hay ciertamente ninguna versión oficial ni un respaldo garantizado acerca de la verdadera causa que provocó la muerte del mago, la teoría de la peritonitis es la que mayor fuerza ha tomado con el pasar de los años respecto al fallecimiento de Houdini. A lo que coinciden ambas versiones es que ingresó a un hospital y que falleció en un hospital. Por lo tanto, oficialmente falleció en un hospital. La causa de ese fallecimiento simplemente pueden ser dos: los golpes recibidos por el boxeador o la peritonitis. Causas de la peritonitis, una complicación médica en ese hospital. Aunque hay que recordar que las habilidades de Houdini para liberarse de ataduras con cuerdas, cadenas con candados y otras situaciones complicadas encantaban completamente al público que asistía a sus espectáculos. Él hizo un largo viaje por Europa que duró 4 años, donde cosechó grandes éxitos y aumentó su leyenda. Se hizo toda una leyenda. De esta época le viene el sobrenombre de Rey de las Esposas, que él utilizaba siempre en sus espectáculos y de las cuales lograba salir avante milagrosamente. Se cree que su primera actuación profesional fue en el Pasadena Athletic Club en Nueva York, en ese club de Pasadena. Más allá de lo que se pueda comentar sobre este singular personaje, es considerado uno de los pilares importantes de la magia moderna, porque su fama sirvió para que un sinnúmero de personajes subsecuentes quisieran ocupar el lugar que él creó con toda su particularidad y su modo de ser.
Tras varios años luchando contra lo paranormal, hay que aclarar que Houdini no creía en mediums, en espiritistas y en nada de eso. Pero si bien fue un gran mago que trataba, porque en realidad los trucos de magia para algunas personas son una especie de engaño, entonces era una contradicción en él, porque él desenmascaraba a otros que también utilizaban trucos y los trucos de él eran los únicos válidos, pero aún así sus espectáculos eran tan concurridos que se creó toda una leyenda que pervive hasta nuestros días, de la cual se han escrito un sinnúmero de libros, se han elaborado videos, películas, exposiciones, salas de museo que están dedicadas exclusivamente a Houdini, y siempre ha pasado la inmortalidad como uno de los grandes personajes de la magia, Harry Houdini. Opiniones habrá muchas, ¿tú qué piensas? Tu amigo Megóforo, hasta pronto.